¿Cómo ser sanos ahora mismo? Y es la respuesta: creyendo, creyendo. Y el Señor te dice: hijo mío, tus enfermedades yo las quité en la cruz del Calvario. Toda enfermedad ya ha sido curada a través de las llagas de mi Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? Creer. Vamos, levanta tu mano, diga: yo creo que Jesucristo, cada herida que le hicieron, yo fui sano por la palabra. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo viene aquí a tu cabeza y te dice mil cosas. No, eso es imposible que ese cáncer se vaya, es imposible que esa deuda sea paga, etcétera. Entonces comienza a atacar aquí. Y tú tienes que estar repitiendo: yo creo, Señor, yo creo. Pero el enemigo sigue diciendo: no, tú no puedes sentirlo. No, tú sigues enfermo, y tú tienes que creer otra vez. Yo creo, por eso dice la Biblia: si confiesas con tu boca, crees, tú crees, no lo visible, sino lo invisible, lo eterno, no lo temporal, no lo que el enemigo te quiere decir a ti. Tú tienes que creer la palabra. Vamos, declara conmigo: si yo creo lo que siento, lo que escucho y lo que digo, se crea lo que quiere. Entonces, mire esto. El Señor da en Hebreos esta palabra: Josué y Caleb, ¿por qué entraron a la tierra prometida? Porque creyeron, aunque no habían entrado a la tierra prometida. Creyeron sin verla. Creyeron que si Dios dijo que esa tierra es de ellos, es de ellos. Si Dios dice que esa tierra es tuya, es tuya. Ah, que habían gigantes, sí. Que habían ciudades amuralladas, sí. Pero ellos dijeron: si el gigante vive en esa tierra y Dios me entregó la tierra, los gigantes son míos. No me está escuchando. No, es como que yo te doy una casa y te digo: mira, en esa casa hay un león inmenso, es un león grande. Ahora, pero todo lo que está en esa casa es tuya. ¿Qué quiere decir? Que el león también es tuyo. Entonces, el problema es que comenzaron a ver al león, a ver al gigante, y no se dieron cuenta que el gigante también era de ellos. Y esta es la palabra: ese problema no es tuyo, también la respuesta es tuya. Ese gigante te pertenece, ese gigante trabajará para ti, ese dolor trabajará para ti, esa crisis trabajará para ti. Debes entender que aún el problema, todo lo que hay allí, trabajará para ti. La obra ya está terminada. Ustedes tienen que estar dispuestos a creer, a creer. Cuando por ejemplo, una pareja espera un bebé, prepara su cuarto, prepara los colores, prepara la pintura. Y cuando llega el bebé, él llega a un mundo preparado. O sea, y esto es lo que pasa con nosotros. Cuando Dios te dice que si tú crees en Él, Él ya te preparó el cuarto, ya te preparó la casa, ya te preparó la bendición. Cuando tú llegas a ese lugar, no vas a llorar por pañales, no vas a llorar por nada. Entonces, ¿por qué lloras por algo que ya Dios te entregó? Hoy vine a decirte como profeta de Dios que lo que estás pidiendo, no lo pidas porque estás disfrutando de lo que el Señor estará haciendo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede ser eso, apóstol? Porque Dios es así. Dios hizo el tiempo. Escúchame, Dios hizo el tiempo. Dios no toma del tiempo. Él conoce todo desde el principio hasta el final. Él sabe cómo termina esta historia. Esta historia no termina en dolor. Esta historia no termina en fracaso. Esta historia no termina en discusión. No. Vengo a decirle a alguien hoy que esta historia termina en éxito, termina en bendición, termina en victoria, termina en grandeza. Que Dios no tiene hijos fracasados. Dios no tiene hijos derrotados. Dios no tiene hijos en miseria, porque el ADN de Dios no es miseria. El ADN de Dios no es ruina. El ADN de Dios no es fracaso. El ADN de Dios no es dolor. El ADN de Dios es vida. Alguien me tiene que estar diciendo amén, compartiendo, gritando, saltando ahí en ese lugar. Le voy a dar otra palabra clave. Voy a darte otra palabra clave para que tú entiendas esto. La palabra en hebreo que significa Betlehem, no Belén, sino Betlehem, es una palabra hebrea que también significa Betesda, que es casa de misericordia. Pero la palabra Belén, vamos a ponerla, Belén, tiene dos significados. Belén, casa del pan, significa casa del pan, pero también significa guerra. O sea, significa pelea. Pan también significa hacer una batalla. La palabra pan significa presentar batalla.
pero significa también, escuche, significa presentar batalla. En otras palabras, Belén, que significa misericordia. Tú estás lleno de la gracia y la misericordia de Dios y estás en la casa del pan, pero en la casa del pan hay guerra. Solo que hay una diferencia. En la casa del pan hay victoria. Esa guerra ya fue ganada. Esa guerra ya fue bendecida. Aleluya. Esa guerra ya está destinada a ser ganada. Ya fue arreglada. No porque papá Dios la arregló por debajo de la mesa, sino porque venció al enemigo y te lo entregó a ti diciendo, él está vencido. No le tengas miedo. No le tengas miedo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo salgo del problema? Porque en la casa del pan, o sea, escúchame, esto se gana peleando, comiendo pan. ¿Y qué significa el pan? Palabra. Palabra. Tienes que comer palabra. Deja de estarte alimentando de gente equivocada. Deja de estar viendo en redes equivocadas. Deja de estar escuchando fracasados. Deja de estarle poniendo la cabeza a todo el mundo, si no va a terminar calvo de tantas manos que le ponen a usted. Deja de estar corriendo de un lado y para otro. No, tienes que tener firmeza, escuchando a alguien con revelación de lo que Dios te ha dicho, que tú eres un hijo del Altísimo. Alguien tiene que estar creyendo. Tienes que creer que la casa del pan hay bendición. Dios va a tomar cuidado de tu problema, pero debes tomar tiempo de estar a solas en la casa del Señor. Tienes que separarte de gente equivocada, de gente que simplemente lo que hace es lo que hacían los perros que lamían las heridas de Lázaro, el que estaba a la puerta del palacio. Dice que los perros lamían las heridas. Hey, escúchame, los perros lamían las heridas, pero no las sanaban. Hay gente que te dice, pobrecito, ay, pobrecita, allá va la que está enferma, allá va el que estaba enfermo, allá va el que estaba en esta situación, pero no te sanan. ¿Por qué no te sanan? Porque lo único que hacen es tener lástima de ti. Vengo a decirte en esta hora, yo no vine a tener lástima de ti. Vengo como profeta de Dios a declarar lo que Jesucristo, mi Padre Celestial, ya te ha declarado. Te declaró sano, te declaró ungido, te declaró victorioso en la cruz de Calvario. Estoy sintiendo esto muy fuerte. Alguien está recibiendo sanidad en este momento. Alguien le creyó al Señor. Alguien le está creyendo al Señor. Esto está impresionante. Alguien le creyó al Señor.